¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué paciencia tienen ustedes. Sí, hoy de nuevo un poquito tarde, pero de nuevo aquí, como lo prometido era deuda, con toda la agenda del fin de semana. Bueno, no toda, porque hay muchísima, pero sí las cuestiones más destacadas y algún anuncio que ya tenemos conciertos nuevos, por ejemplo el de Bisbal, que anunciaba hoy el alcalde. Con todo, la agenda va a ser para este fin de semana y vamos a hablar de libros porque, bueno, porque también tenemos agenda literaria. Enseguida hablamos con el director técnico de Aclásica, que acaban de sacar un libro y que hoy van a innovar también en el apartado agenda, pero antes en la Casa de Libros se presenta hoy el libro El Enjambre y tenemos aquí no a su autora o a su autor, sino a sus autores. José Gil Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? José, era broma. Y Goretti Irisarri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Me decía José que siempre le llamaban José. Yo creo que aquí en Galicia tenemos más Josés que Josés, sin duda. Mejor José. Lo que tenemos son muchas traductoras también, como la que es protagonista de esta novela donde, aunque los dos residís en Madrid, Goretti sí que es de Vigo, habéis decidido ambientar aquí en la ciudad. Sí, efectivamente. Yo tenía un poco una deuda con mi ciudad. Y no solo eso, sino que Vigo era un lugar súper interesante en la época en la que escribimos El Enjambre, en 1941. Bueno, es muy poco conocido, pero había pues, un nudo internacional debido al cable inglés, al cable alemán y también mucha presencia nazi, ¿no? Realmente España en ese momento en teoría era neutral, pero en la realidad Franco permitía que los nazis se movieran por aquí bastante a sus anchas. Hay un Vigo histórico y un Vigo emblemático en esta historia. Ahora hablamos de la novela en sí, pero antes, José, yo creo que a Goretti le pasa lo que a mí, que si los de Vigo, o los que somos de la zona, lo tenemos muy interiorizado, esta historia del cable, esos edificios emblemáticos, esos hoteles donde sabíamos que se reunían los espías, pero yo entiendo que a ti, como a muchas lectoras y a muchos lectores, esta historia te llega de nuevo. Claro, yo accedí a ella desde fuera, yo soy canario, vivo en Madrid, pero soy canario. Y además no he estado nunca en Vigo, esta es la primera vez. Anda, Entonces, ¿no lo habías traído? No. Entonces acceder al Vigo de 1941, que era tan dramáticamente interesante, para mí supuso un descubrimiento, porque no es exactamente la ciudad en sí lo que tiene relevancia en la novela, ¿no? Sino esa ciudad en ese momento, con esos personajes que la pueblan, lleno de espías, lleno de peligros, lleno de incertidumbre, lleno de miedo, y para nosotros eso era dramáticamente, literariamente era impagable. Yo pregunto, ¿no lo has traído? Ahora hago una acotación a mis propias palabras, porque Goretti y José son pareja literaria ya desde hace una novela. Esa novela tuvo un éxito importante y me extraña que no la hayáis venido a presentar aquí en su día. Vine yo en su momento, pero no vino José. Sí, esperábamos un poco a presentar esta, que es la que transcurre exactamente en Vigo, porque la primera parte transcurre en Madrid. Madrid 1940 y en esta ocasión Vigo 1941. Bueno, el derbi, el Colón, muchas imágenes de ese Vigo de la posguerra o la preguerra, según donde estemos hablando, y dos protagonistas, una ya conocida y otro que al principio lo vemos como un hombre oscuro, como para seguir sus pasos. Sí, hay un protagonista extra en la novela que no salía en el libro anterior, que es un censor. Claro, los censores eran personas, sobre todo al principio, que se dedicaban al mundo del libro, eran escritores en su mayoría, y les colocaron de censores, entonces hubo ahí una gran ruptura porque era gente que de pronto tenía que destruir libros o mutilarlos o bien no dejar que saliesen a la luz. Entonces nos fascinaba mucho este personaje, ¿no? Como tan roto por dentro. Y hay una evolución del personaje a lo largo del Enjambre, que es muy interesante literariamente porque él empieza roto y va encontrando una forma de redención a medida que sigue los pasos de nuestra protagonista, de Elsa Brauman. Una protagonista que lo acaba de desvelar Goretti,
muchas lectoras, muchos lectores ya la conocen porque ella es la protagonista también de vuestra primera novela, pero ojo que son libros completamente independientes. Podemos entender este segundo sin haber leído el primero. Sí, era muy importante para nosotros crear una novela independiente en la que simplemente contamos otras aventuras de Elsa Braunman, que es el nombre de la protagonista, una vez cumplidas su arco y sus aventuras de la primera parte o la otra entrega, que era... No hagas spoiler, que esto es muy peligroso. No, que era la traductora. En esta ocasión, igual que el censor, vemos cómo se va, digamos, arreglando un poco a medida que avanza la novela. Elsa Braunman le pasa un poco lo contrario. Elsa va entrando en una especie de oscuridad que complementa muy bien la primera parte, porque la primera parte es la historia de cómo se transforma en una heroína que ella nunca quiso ser, y aquí le damos una vuelta de tuerca muy interesante. Bueno, desde lo de Carmen Mola yo creo que todos lo entendemos, pero aún así a mí me cuesta mucho saber cómo es el plan de trabajo de cada día a la hora de qué escribe cada uno, qué idea triunfa y quién consigue matar personajes. ¿Cómo lo hacéis? Con mucha negociación. Es una pesadilla. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo escribiendo juntos, empezamos de guionistas. En guión es muy habitual que haya parejas de escritores, en literatura evidentemente no. Pero bueno, cuando empezamos, nos pasamos a la novela, pues decidimos hacerlo y descubrimos que iba bien. Y además también descubrimos que la labor juntos es menos solitaria que la del escritor habitualmente, ¿no? Que es una labor, pues sí, muy solitaria. Y en nuestro caso, pues cada uno somos el primer lector del otro, nos acompañamos mucho, discutimos mucho las escenas, los personajes, y luego cada uno escribe por separado. Claro, repartimos capítulos, repartimos párrafos, repartimos diálogos de personajes. ¿Qué repartimos? Empezamos a repartir, siempre surge una idea, que es la que comentamos, se me ocurrió una idea, empezamos a hablarla, empezamos a desarrollar, puede ser protagonizada por este, por aquel, y entonces empezamos a repartirnos las escenas. Tú haces la escena en la que el protagonista llega a tal sitio y yo hago la escena en la que el protagonista abandona tal otro, ¿no? Que pueden no ser escenas que van correlativas en la novela, sino una en la página 20 y otra en la página 300. De manera que cuando cada uno hace su trabajo se lo pasa al otro y este le corrige. Y ahí empieza un proceso de envíos y reenvíos, de correcciones, recorrecciones. O sea, que le facilitáis el trabajo al editor o a la editora de forma abismal, ¿no? Bueno, al editor le llega un trabajo muy elaborado de recorrecciones. De recorrecciones en el sentido no corregir formalmente, que también. Pero los récords los tenéis mucho más pulidos, seguramente, que un escritor que esté solo, porque, claro, tú contigo mismo te engañas, ¿no?, jugando al solitario. Tenemos bastante cuidado en esto, ¿no?, de hilar las escenas, de que los personajes tengan su recorrido coherente, y luego, claro, a partir de ahí, con tantas recorrecciones, surge un estilo que no es ni el mío ni el de Goretti y que es un tercer escritor que surge de la nada, ¿no? Bueno, del trabajo de tantos meses. Sí, es como una fusión de los dos, ¿no? Cada uno somos bastante diferentes y bueno, de lo que es muy distinto pues suele salir algo nuevo y no sé, con personalidad propia, ¿no? Hay quien dice que no hay dos sin tres. ¿Va a ser una trilogía esto o una saga? Bueno, todo depende de lo bien que vaya a ver, nosotros esta parte. ya hemos pensado un poquito en ello, ¿no? Cómo serían las aventuras de Elsa, ya las tenemos en la cabeza. Efectivamente, pues depende de si el enjambre tiene tanto éxito como la traductora, que esperamos que sí. Bueno, como guionistas estoy segura de que la habéis pensado ya en movimiento. Sí, hemos pensado. Sí, hay una entrega que está muy pensada ya. Bueno, aquí nos van a dejar, no nos van a dar el titular completo, pero es porque quieren que ustedes los vayan a buscar esta tarde a las 7:30, ¿verdad? Sí. En la Casa del Libro, porque allí van a tener ejemplares del enjambre, entiendo que también de la traductora, y si no, si ustedes tienen ese ejemplar en casa, vayan, porque si solo tienen la firma de Goretti de cuando la presentación, podemos incorporar la de José y ya iremos, pues ya ustedes hagan allí las preguntas que tengan que hacer, que seguro que habrá turno de preguntas, y ya les iremos preguntando en próximas citas. Goretti y José, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti, encantado. Vale, gracias. Y no se muevan porque vamos a seguir repasando historia de Vigo. Yo no sé si llegamos al 1940, pero yo creo que sí, porque seguramente los personajes de esta novela pudieron haber recalado en el Tonys.
Han sido más de 60 años detrás de la barra del Tony's Guitar. El mítico local de la noche viguesa bajaba la persiana en el 2021 tras permanecer abierto casi ininterrumpidamente desde el año 1962. Eladio y Carlos López, hermanos y más conocidos por todos sus clientes y también amigos como Lalo y Charlie, regentaban este local. Un club que pasó por muchas épocas pero que nunca perdió ni su encanto ni su esencia. Yo creo que el Tony's es una historia social del Vigo de los años 60 a los 90, que pasó por varias etapas distintas, todas enriquecedoras, unas más que otras, pero en general se puede decir que el Tony's ha sido, como te diría yo, una luz en la noche que está dispuesta a hacer feliz al que sale. Por allí, como bien explica Lalo, quien estuvo al frente del Tony's hasta 1998, pasaron muchos personajes, artistas, músicos y todos dejaron su impronta en el pub vigués. Por el club pasó todo tipo de gente, de lo más alto, al estrato social más alto, al más neutro, al normal. Y el problema era el siguiente: cuando tenía todo el personal de élite, no había un lío. Y cuando tenía un personal no tan de élite, tampoco. Pero cuando se juntaban los dos, allí se montaba la del un caos horrible. 60 años que se resumen en poco más de una hora por los que pasan sus protagonistas, pero también imágenes de archivo de todos los acontecimientos que vivió la ciudad de Vigo a lo largo de estas décadas. A través del Tony's podías conocer la historia de Vigo desde los bajos fondos, es decir, desde un sótano que era un club llamado Tony's Guitars también, conocer la historia de una ciudad portuaria, todos los cambios sociales que había arriba y abajo, pues qué cambios también se iban produciendo. Tony's Club, una vida nocturna, se estrenará el próximo jueves 30 de marzo en Multicines Norte. Gala solemne, la de vigueses distinguidos, en la que la viuda de Ceferino de Blas recibía la medalla a título póstumo para quien fue el cronista oficial de la ciudad. Medalla también para Armón, que recogía su CEO Santiago Martín, dispuesto a seguir construyendo un mejor país, una gran ciudad. Armón, en este proyecto, quiere acompañar a Vigo y por ello agradecemos de manera especial este reconocimiento. Muchas gracias. Una gala en la que el alcalde llamaba a la unidad para acelerar el proyecto Vigo. Pedía al regidor la misma unidad que la reconquista de hace 214 años. A nosa forza é a garantía e esa ten que ser seguir sendo a nosa mensaxe. E sempre hai, antes exércitos napoleónicos e agora os falsos profetas que pretenden volver a ocupar esta cidade. E do mesmo xeito que cos exércitos de Napoleón sempre haberá unha cidade, un pobo disposto a facerlle frente e reivindicar orgullo de ser de Vigo. Una gala en la que se ha destacado la labor de 14 viguesas y vigueses ya distinguidos. África González, Martín de la Puente, Miguel Méndez, María Castro, Mariana Carballal, Ana Ulla, Antón Vidalandión, Paco Amoedo, la Big Bay, los colegios CEIP Mestres Goldar, CEIP Ramón y Cajal y el Colegio Plurilingüe Nuestra Señora de la Esperanza, así como los clubes de fútbol que han cumplido 100 años este 2023, el Racing de Castrelos Club de Fútbol y el Valladares Club de Fútbol. Pero tenemos muchas más cosas en la agenda, temas de la presentación de este libro. Tenemos en la Fábrica de Chocolate hoy mismo la presentación del disco de Rodrigo Ramos. En la Fábrica, decía, presenta su trabajo Claustrofobia. En el Mar de Vigo y Salvador Sobral. Bueno, en realidad hoy actúa en A Coruña, las entradas están totalmente agotadas, pero para el Mar de Vigo quedan todavía algunas y será mañana cuando actúe ahí. En el Sinatra hoy también Javito Rivas con su monólogo Menos que coches. En La Pecera, el concierto de Chíos también hoy, pero a las 10 de la noche, con un grupo que nació en 2013 con un proyecto eléctrico, pero que poco a poco fueron pasando a formato acústico, después a dúo y finalmente bajo y percusión. Están en proceso de grabación, además de nuevo material. En el Marco, este domingo a mediodía a las 12, la artista Andrea Costas Lago nos va a ofrecer una visita guiada a su exposición Desapego no Marco. Y en el Río Lagares, durante toda la tarde de este sábado, tenemos Esmorga Sonora.
En el Rebullón, a las 7 de la tarde de mañana, Loita Armada presenta su primer trabajo discográfico, Amarás a Loita sobre a todas as cousas. Y de Mos nos vamos a Oporriño porque allí tenemos el Canciños Fest, un nuevo certamen organizado por el Festival de Cans que nace con la intención de acercar el cine en lengua gallega a los más pequeños. La cita será este sábado y este domingo en las instalaciones del Círculo Recreativo Cultural. Y volviendo a Vigo, a Orquesta Clásica de Vigo retoma este sábado tamén a temporada Escoitas cun concerto especial onde se vai interpretar en directo a banda sonora do film Canto de Emigración. A cita é ás 8:30 no Auditorio Teatro A Fundación. As entradas xa están á venda na plataforma A Taquilla e nos vai a contar máis detalles Manuel Martínez. Manuel, que tal, como estás? Hola, moitas gracias. Jolín. O director técnico da clásica, además autor deste libro, entendo que tamén un dos organizadores ou potenciadores de esta experiencia fantástica que vai ter lugar mañán na Fundación. Contanos, como vai a ser esa película concerto? Vale, mañá imos ver unha xoia, unha cousa un pouco rara, pero que desas cousas que aparecen de golpe... Por raro maravilloso, efectivamente, maravillosa, por extraña e por escasa. Imos tocar a banda sonora dunha película que non apareceu. Vimos tocar a banda sonora de Canto de Emigración. Canto de Emigración é unha película de 1935 dirixida por Toni Román e que desapareceu durante a guerra. Unha película moi novidosa, moi vanguardista dos anos 30, pero que desapareceu na guerra porque era perigosa, porque falaba do drama de emigración galega, nun momento onde había certos temas dos que non se podía falar. Claro, Pepe Coira, investigando, director de cine, investigando sobre esta historia, va por unha vía e chega a un montón de información sobre esta película. Chega a un guión, nunha revista especializada, chega a fotogramas, chega a imaxes. E claro, nós pola nosa parte tiñamos unha cousa que era moi importante, que era a partitura. Coñecemos a neta, Ana Vaqueiro, músico e instrumentista da Orquesta Clásica de Vigo, violinista, que guardaba a partitura do seu avó. Puxémonos en contacto grazas a Alejo Moedo e grazas a eso reconstruímos unha película. Pepe Coira fala de evocación, non fala de reconstrucción, fala de evocación, porque é unha película perdida. E imos falar dunha película moi importante e imos poñerlle a súa música que levaba 90 anos guardada nun caixón. E estrena, Manuel? E estrea? No, tocamos en Ourense, no Festival de Cine, tocamos tamén, abrimos a semana pasada no Festival Mice de Santiago, no Teatro Principal, e aquí, por primeira vez, en Vigo. Ou sexa que xa sabedes como reacciona o público. Alucinando, alucinando, de verdade, alucinando. É unha cousa impresionante, porque é como que algo que se levaba agardado volve á vida. Cunha cousa moi simple como é un manuscrito, porque o que permitiu facer todo este traballo é un manuscrito de unha partitura, que ademais é dun músico vigués. Bueno, aquí temos a partires de ese manuscrito, de esa partitura, que temos tamén unha recopilación inmensa de información, ou seja, que este proxecto ten detrás de sí un estudio importante. Non sei canto tempo levades nesto. Pois levamos neste proxecto ano e medio, pode ser, seguramente. É como que algo que chamou a miña porta, é dicir, Manuel, interésache facer este traballo? E foi con, sí, por suposto. E foi como que nos xuntamos nunha tarde, Pepe Coira e Ana Vaqueiro e nós, nos xuntamos para ver as pezas que estaban e de repente vimos como todo este proceso estaba dando vida. Empezaba a cobrar vida e tiñamos que facer esta película. E claro, é unha historia moi pequena, moi modesta, pero cando lle poso o foco daste conta de que é super rica e super importante, porque primeiro é o legado tanto de nós como vigueses, como de galegos, como pobo, porque é a nosa vanguarda, a nosa historia é a nosa historia perdida moitas veces e non recoñecida, pero tamén é a historia dos músicos, porque esta publicación que tamén presentamos era a segunda parte. Pois cando rematamos de facer todo este proxecto de película, dixemos, pero espera, quen era Teodoro Páramos, que é o compositor? Quen era este señor que non coñecemos? E claro, empezamos a investigar e vemos que é un músico de café. Un músico que estaba acostumbrado a tocar en todos os locais de Vigo, no Café Moderno, no Salón, no Novo Café,
todos os espazos, nos cuplés, nos bailes, nas cabañas, e claro, e ademais, espera, porque o máis interesante é que cando tocou nos teatros e tal, e acabou tocando en barcos, cruzando o Atlántico e indo de Nova York, tocando nos barcos como se fose a orquesta do Titanic. É dicir, unha vida super rica que apareceu detrás dunha partitura. E claro, esta é a documentación desta vida. E aí lazamos de novo coa emigración, non? Porque antes os barcos non eran os cruceiros que coñecemos agora, normalmente os que cruzaban o Atlántico ían, bueno, sobre todo en terceira clase, máis que primeira, non? Claro, pero había primeira, segunda e terceira clase. Os que iban arriba, o meu avó viaxou nestas cousas, non? Emigrado. Case todos os avós, te das conta que dun lado ou do outro, sempre temos algún avó que cruzou o Atlántico en barco. Sempre me conta unha historia que decía, se ibas con diñeiro pasábalo moi ben. Quédame esa historia, e creo que, claro, el non era deses. Marchaba por outros motivos, pero a xente que marchaba con diñeiro pasaba moi ben. E estes eran os músicos que amenizaban estas historias. Oi, tremendo, que por certo, que fixo Coira? Agora que ti xa viches polo menos 2 veces ese traballo. Pepe Coira o que fixo foi un traballo moi bonito de volver a película perdida a través das fontes. É dicir, Toni Román era un artista que sabía moito de cine, ante todo sabía de cine, e sabía facer moi ben o seu traballo, entón chamou emulou os máis grandes, falaba de Einstein, falaba de romance sentimental, hai unha película moi interesante que é o Carro do Home, que se restaurou nos anos 90, está no Museo do Pobo Galego, que é un patrimonio fundamental galego, ademais, a nivel cinematográfico. E claro, todo escolleu trozos de películas, aparte da partitura, aparte das fotogramas, porque atopou fotografías da familia do actor. Todos esos elementos que existen están na película. Quedan entradas? Quedan entradas. É que eu creo que un deses proxectos para ver, ademais para ver en directo, porque, bueno, o libro está aquí, o libro é moi interesante para ler, pero eu creo que esa montaxe que ten a clásica e que mañá se vai a poder ver aquí na Fundación é máis que necesaria, por eso eu tamén quería agardar a que estrenásedes aquí en Vigo, que non sabía si é certo que estrenarades fora xa, bueno, pues para poder falar deste libro tamén. Dixen agora, antes, porque a tiñamos en axenda, mañán ás 8:30, as entradas aínda en A Taquilla, que, por cierto, non saídes da Fundación, dende a Clásica, últimamente somente os vexo ali, a vos. É que estamos moi cómodos nese sitio, é maravilloso. Bueno, esa acústica, verdade? Esa acústica... Esa acústica da que falaba o outro día con Manuel, precisamente de A Clásica, do que traballaron para que ese teatro soe como sona. Claro, a acústica además é o teatro da cidade. Bueno, pois aí estamos, na Fundación A Clásica, con este canto de migración e con Manuel Martínez. Moitísimas grazas, como sempre. Moitísimas gracias por este espazo. Señoras, señores, nada, 3 e 7 minutos, nos retrasamos, pero pouquiño, a programación habitual continuará a partir de agora e nos volveremos a semana que ven, que será unha semana un pouquiño extraña, xa saben vostedes, pero na que imos a estar, polo menos o luns, e xa o mércores, ollo, con programa en directo dende Soutomaior. Isto o falamos a semana que ven, un bico.